Bueno, muy buen día a todos, a quienes han ingresado a la sesión del día de hoy. Bienvenidos pues a esta masterclass imperdible donde van a descubrir justamente cómo el reskilling, por ejemplo, o el upskilling están transformando la gestión del talento humano, permitiendo justamente a las organizaciones poder adaptarse a los cambios, ¿ok? Del entorno laboral y cerrar brechas sobre temas de competencias, ¿no? Vamos a analizar con las profes estrategias, herramientas y casos prácticos sobre un par de preguntas guías que tenemos preparadas para el día de hoy. Entonces, por acá tenemos a la profesora Michael Lara, quien es industrióloga y experta en gestión del talento humano, con un enfoque estratégico y humano, creadora del método PROA. Se dedica justamente a guiar la evolución de profesionales en el área de talento humano y otras áreas, desarrollando justamente competencias clave para el éxito organizacional. Y también tenemos por acá a la profesora Yoniray Romero, también es industrióloga y experta en gestión del talento humano, consultora en transformación organizacional, pues con muchísimos años de experiencia en empresas, pymes, ONGs y también en el ámbito académico. Actualmente es directora en gestión del talento acá en la universidad, donde también pues imparte cátedras de pregrado y posgrado, al igual que la profesora Mike. Entonces, profes, bienvenidas. Vamos a comenzar con la primera pregunta. En Venezuela, con tantos cambios económicos, movilidad de talento, ¿cómo pueden las organizaciones crear justamente programas de reskilling y upskilling que ayuden a que su equipo se mantenga motivado y crezca profesionalmente? Muy bien, bueno, voy a arrancar. Feliz día para todos. Bueno, muchísimas gracias, Adriana, por esta invitación. Además, complacida de compartir acá con una colega como Maike, con quien, bueno, hemos hecho actividades bien interesantes en el pasado. Y respondo tu primera pregunta, Adri, planteándoles a ver, desde la visión de gestión de talento, yo creo que una de las cosas más importantes que nosotros nos planteamos es, bueno, ¿qué está pasando con los activos de conocimiento? ¿Sí? En las organizaciones, en el país. Creo que una de las cosas interesantes es que cuando nos planteamos si la inteligencia artificial va a reemplazar empleos o no, va a sustituir carreras o no, hablarlo desde el upskilling y el reskilling lo que nos invita es a pensar en el imperativo del aprendizaje continuo, o sea, la forma como nosotros vamos a estar constantemente aprendiendo, más bien no aprendiendo a trabajar y es desde talento un rol que vamos a tener, que siempre hemos tenido, pero que ahora se intensifica con la inteligencia artificial y los cambios de modelos de negocio. Eh, lo que ocurre es que más que ayudar a la gente a aprender a trabajar, es a trabajar aprendiendo. O sea, yo creo que ese es el gran imperativo de estos tiempos. Y el upskilling y el reskilling lo que hacen es ayudarte a entender que los programas de aprendizaje, gestión de conocimiento, gestión del capital intelectual en las organizaciones, pasa por entender que la curiosidad es una de las habilidades laborales más valiosas que tenemos a partir del 2026. Eh, y de estos últimos años, el Foro Económico Mundial tiene cifras muy claras sobre la necesidad de que el 40% de las habilidades laborales, más o menos, va a estar cambiando hacia finales de este periodo, de esta década en la que estamos. Hablamos de organizaciones globales tan importantes como McKinsey, por ejemplo, que dice, bueno, es que el 85% de las organizaciones están haciendo upskilling interno en lugar de hacer contratación, ¿sí? Estamos hablando del uso intensivo de la inteligencia artificial y se plantean cosas como no es que la inteligencia artificial reemplaza a las personas, es que las personas que manejan
muy bien y que incorporan en sus rutinas de trabajo el uso de la inteligencia artificial, son más competitivas y entonces tenemos esa relación humano-algoritmo y son esas personas que usan inteligencia artificial las que reemplazan a las otras personas que no la usan. Entonces, yo creo que el tema del upskilling y el reskilling va mucho más allá de pensar en programas de formación. Va por la vía de entender que el imperativo es el aprendizaje, que la inteligencia artificial y la automatización son aliados y desde esa alianza y esa posibilidad de co-crear mejores resultados para las organizaciones es donde nosotros tenemos que empezar a trabajar intensivamente desde talento en acompañar a las personas en las organizaciones en ese proceso de adaptación, ¿no? Es lo que te diría así de inicio. Genial. Profe Maike, Sí, bueno, bienvenidos a todos. Muchísimas gracias a los que están conectados y gracias, por supuesto, a la universidad por siempre crear estos espacios para hablar de estos temas bueno, que son tan importantes, sobre todo para quienes hacemos vida como consultores o como miembros de una organización dirigiendo equipos a través de liderazgo y gestión del talento. Y gracias, Adriana, por supuesto, por la guía y a Johnny Rai por la compañía. Yo creo que estamos tocando un tema que es fundamental en este momento y no solamente por la realidad país que tenemos ahora y con la proyección que hay, sino también a nivel global. Entonces creo que estamos en un momento, país interesantísimo, donde estamos compartiendo un discurso, los que están dentro, los que estamos fuera, y creo que eso es muy, muy valioso. Y algo inédito además en muchos años. Entonces yo la verdad que me entusiasma mucho hablar de esto, que ya tenemos un tiempo escuchando estos dos conceptos, reskilling, upskilling, como dos formas de gestionar la manera en la que nosotros ayudamos y acompañamos a nuestro talento. La profe Yoniray ya lo decía, ¿no? La inteligencia artificial además nos ha traído un desafío importantísimo en cuanto a las diferentes posiciones y una pregunta sobre si van a permanecer o no. Y estos temas se vinculan con estos dos conceptos, cuando nosotros, solamente para repasar, que seguramente quienes están aquí conocerán muy bien de qué estamos hablando, pero solo para repasar, cuando nosotros hablamos de reskilling, estamos hablando no más de una recapacitación, pero una cosa que a mí me parece que es muy importante, que es formar a la persona, dotar a la persona, a nuestros colaboradores o trabajadores, de conocimientos, de habilidades, de destrezas completamente diferentes o nuevas a las que están acostumbrados. Y esto tiene un gran reto, porque Yoniray hablabas de curiosidad, de orientación al aprendizaje, y a lo mejor esto se nos da más fácil cuando estamos profundizando sobre temas que hemos estudiado y de los que son propios, áreas en las que hemos estado. Ahora, el reto además es mantener esa curiosidad de la que tú hablabas cuando estamos explorando áreas completamente distintas. Y allí hay otro reto, es decir, ¿cómo hacemos para entonces implementar o crear programas que tú preguntabas, Adri, de reskilling en Venezuela, entendiendo que además de estar orientados al aprendizaje, esto lo que nos está invitando es a mirar otras áreas en donde podemos nosotros recapacitarnos o mirar nuestra formación en habilidades completamente diferentes. Mientras que el upskilling tiene que ver con seguir fortaleciendo y actualizándonos en habilidades dentro de nuestro mismo rol, que ya también tiene su propio desafío. Entonces son dos grandes conceptos que, poniéndonos ya del lado de las personas que gestionamos talento, nos invitan a hacer las cosas diferentes, porque a esto le tenemos que sumar el gran y enorme desafío de la inteligencia artificial. Yo un poco lo que he visto en este sentido es que nosotros tenemos más que nunca que conectar nuestra función principal, que es impulsar el negocio, acompañar el negocio a nuestras empresas. Yo no sé, me imagino que a ustedes les pasa, a los que están en Venezuela, verán como ya hay mucho movimiento, ¿no? Como hay una preparación o deberíamos estarnos preparando para esa apertura, para lo que viene, para las oportunidades. Y entonces esto nos pone como un acelerador en mirar, bueno, ¿qué necesita nuestra empresa en este momento? ¿Hacia dónde va nuestro negocio? ¿Cuál es esa realidad o esa perspectiva de nuestra empresa en particular? Y a partir de allí, después que entendamos esa estrategia, pues una de las prácticas que yo estoy viendo es, bueno, identificar esas posiciones o cargos roles
esas unidades que van a requerir o bien un upskilling o bien un reskilling. ¿Cuáles son esos cargos, esas posiciones, esos roles que están más en riesgo y que a los que podemos realmente diseñarles un plan para pensar en una formación completamente nueva, que mantenga a las personas activas y parte de la empresa en esa visión que tenemos a futuro, en el corto, mediano, largo plazo? Y por supuesto, tener un mapeo muy claro de nuestros roles actuales también desde el punto de vista de cómo los hacemos mucho más competitivos. Definitivamente esto de pensar global, local y globalmente, ya es una prioridad. Ya no es que va a venir, que estamos, es que ya es una prioridad. Ya nosotros hoy necesitamos tener mucha claridad sobre las posiciones clave, sobre nuestros roles claves y por supuesto las personas o los profesionales también tener claridad sobre qué es lo que me está demandando hoy el entorno y qué necesito para mantenerme activo. Y a partir de allí diseñar estrategias diferenciadoras, diseñar programas diferenciadores que permitan realmente dar respuesta a esto. Otra cosa que estoy viendo son retos reales aplicados a negocios. También lo mencionaba Johnny Rai, es decir, pensar en cómo nosotros diseñamos programas que sean aplicables, que sean prácticos, que le permitan a la persona hacerse del conocimiento y de la experiencia con agilidad. Aquellos programas extensos, complejos, no están dando los resultados que se esperan, sino pensar en cápsulas, en programas muy activos, muy dinámicos, muy potentes, que permitan que la persona de forma muy rápida pueda ejercitar, aplicar la habilidad para que eso también contribuya a esa curiosidad, una vez más, de la que hacía referencia a Johnny Rai. Mientras yo siento que estoy adquiriendo más rápidamente competencias, yo veo que va siendo posible y quiero más. Si lo veo muy complejo, me va a ser mucho más difícil. Y por supuesto, ya con esto creo que daría paso a lo siguiente, el pensar en cómo nosotros facilitamos movilidad en nuestras organizaciones. Es decir, cómo vamos haciendo cada vez más estos programas de formación y de desarrollo, de upskilling o de reskilling, dinámicos entre áreas. Sí, o sea, que yo puedo tener un planteamiento por unidades, pero también tengo que pensar en planteamientos donde combines personas de distintas unidades, donde no sean islas, sino que nosotros pensemos en programas donde participen varias personas de distintas unidades y eso permite que haya también mayor agilidad. Entonces, bueno, yo quería apuntar pues esto como un gran reto y desafío y creo que estamos en el mejor momento para hablar de estas cosas. Excelente, buenísimo. Muchísimas gracias a ambas por, bueno, digamos, sus comentarios y compartir pues todo este conocimiento, ¿no? Vamos a hacer una pregunta muy corta de transición jeje, a la siguiente, que es qué tipo de habilidades, bien sea blandas o técnicas, quizás deberían priorizarse justamente en estos programas de aprendizaje para que estos trabajadores o colaboradores se adapten a estos cambios que hoy día se van dando, ¿no? En el mundo laboral. Pueden iniciar Ok, un ok, poco. voy. Gracias, gracias. Gracias, Mike. Sí, fíjate, Adriana, yo y todos, ¿no? Yo creo que una de las cosas que tenemos que empezar a ver, y Mike lo explicaba súper bien, es cuál es la necesidad del negocio, pero también entender la segmentación de cargos que podemos tener en la organización y cómo esa segmentación, además en los procesos de negocio, están necesitando upskilling o reskilling y entender que el upskilling y el reskilling ocurre tanto en lo que llamamos habilidades blandas como en procesos técnicos, ¿ok? De alta complejidad. Y les voy a colocar el ejemplo con nuestra función, con nuestro proceso, con gestión de talento. Una de las cosas que ha estado ocurriendo desde el punto de vista de reskilling es de ese movimiento, como Michael lo explicaba, ese movimiento hacia otras habilidades o conocimientos que no son, digamos, tradicionales de la función.
cuando nos referimos a reskilling desde gestión de talento, una de las cosas que está moviéndonos de manera muy importante técnicamente es la ciencia de datos. ¿Okay? Cada vez más estamos necesitando incorporar habilidades claves en el manejo de los datos, de grandes volúmenes de datos, que nos puedan orientar a la predicción, ¿ok? De modelos, a la prescripción, es decir, lo predictivo me habla de lo que va a pasar y cualquiera de ustedes que seguramente están en organizaciones, quienes nos acompañan allá, acá, habrán escuchado a sus CEOs o a miembros de la junta directiva preguntándoles qué va a pasar, cómo podemos predecir. Entonces, la manera, una de las formas de predecir de lo más exacto que podamos, entendiendo que somos una ciencia social, es justamente manejando grandes volúmenes de datos. Entonces, entender que nosotros necesitamos incorporar habilidades vinculadas con la ciencia de datos es uno de los temas desde el punto de vista de reskilling que está moviendo a talento de manera importante. O sea, que nosotros tengamos esa capacidad a ser crítica y junto con ella, entonces el upskilling tiene que ver con mejorar nuestra mirada del negocio. Es poder ampliar la capacidad de mirar al negocio y de mirarlo desde su dinámica, desde sus procesos, desde la analítica, lo que llamamos analítica es ver, bueno, las causas que originan fenómenos que estamos viendo en el presente, pero sobre todo entonces poder irnos a pensar en el futuro a lo que la organización tiene hoy, si va a ser útil o no en el futuro, qué otras cosas necesito incorporar en mis procesos de negocio, qué habilidades necesita la gente. Y para eso, entonces, la habilidad de mirar el negocio desde la estrategia, de ser experto en gente, pero también ser experto en procesos de negocio. Es la forma como nosotros incorporamos otras habilidades que ya en general las tenemos, pero podemos empezar a mirar el negocio de una manera prospectiva, es decir, irnos al futuro y desde ese futuro deseable que necesitamos crear o co-crear, entonces venir al presente y decir dónde está la brecha. ¿Sí? Entonces ahí creo que hay unas habilidades importantes y en general ciencia de datos es una de las grandes habilidades. Hay unidades que las podemos ver desde el upskilling, otras desde el reskilling, pero creo que es una de las grandes habilidades que tenemos que trabajar. Poder trabajar desde el punto de vista del uso de la inteligencia artificial, sobre todo la inteligencia artificial agéntica, ¿ok? Agentes que automatizan transacciones tradicionales, que nos ayudan a incrementar la productividad, van a ser tan importantes y son ese elemento que va a ayudar a que cada uno de nosotros, pero también de los colaboradores en las organizaciones, aceleren la producción de resultados. Entonces, ese es otro elemento que yo incorporaría aquí. Organizaciones como McKinsey están teniendo tantos agentes de inteligencia artificial como personas. O sea, si ellos hablan que tienen más o menos unos 40,000 personas a nivel global, tienen 25,000 agentes de inteligencia artificial que acompañan la gestión de la gente. Entonces, ese tipo de habilidades las vamos a estar requiriendo en nuestra gente y nosotros somos promotores de que eso ocurra en las organizaciones, ¿sí? Entonces, creo que tenemos que mirar al negocio desde la posibilidad de acompañarlos a aprender y en ese aprendizaje es donde las universidades corporativas también están siendo unos elementos clave para el upskilling y el reskilling. Porque entiendo mi negocio, entiendo mi cadena de valor, genero rutinas de aprendizaje, modalidades de aprendizaje que acompañan a mis procesos y acompañan a mi gente desde los distintos segmentos y responsabilidades justamente en ese proceso de incorporación de habilidades, perdón, o de mejora de las que ya tienen. Ujú.
Yo estoy de acuerdo con lo que has dicho, Yonira, no tengo demasiado más que agregar. Yo creo que hiciste una distinción importante de las principales habilidades que serán clave y que ya están siendo clave definitivamente. Creo, coincido contigo en el tema de la ciencia de datos. Em, y lo interesante es que cada vez más contamos con herramientas que nos facilitan precisamente la obtención de datos y la obtención de información clave. Entonces yo lo que sumaría a tu comentario es, además de entender cuáles son esas herramientas y por supuesto hacernos parte de ellas y usarlas e implementarlas, es incorporar otra competencia que seguramente ya lo saben la mayoría de los que están ahora conectados, que es por supuesto ese pensamiento crítico, analítico, para a partir de esa data o de esa información que obtenemos, tomar mejores decisiones, diseñar mejores planes y en consecuencia continuar avanzando. Yo creo que hoy más que nunca lo que tenemos es información y tenemos la posibilidad de obtención de datos. Ahora, ¿cómo nosotros utilizamos eso para poder tomar decisiones? Esa es la gran pregunta, ¿no? Porque es verdad que en medio de todo esto nos podemos sentir abrumados o no entender muy bien cómo utilizarlos de la mejor manera y eso requiere sin duda el desarrollo de ese pensamiento analítico, pensamiento crítico para poderlo utilizar. Yo mientras te escuchaba, Yonira, y además pensaba en que desde mi perspectiva, el entorno, el contexto en el que nosotros estamos y estas habilidades digitales que además nos están invitando a desarrollar constantemente, de alguna forma nos pone en constante comunicación con perfiles distintos, con personas de distintas áreas, con personas incluso están fuera del país, y eso nos invita a tener un tipo de comunicación particular y una competencia que yo creo que es importantísima, que es la competencia intercultural o multicultural, es decir, cómo nosotros ahora nos relacionamos con personas de cualquier cultura, de cualquier país, que están en distintos contextos y logramos aprovechar las mejores prácticas de cada uno de estos entornos para customizarlas o ver de qué manera las implementamos en Venezuela. Y creo que este momento también nos está demandando eso. Entonces, dos cosas adicionales diría. Por una parte, nuestra habilidad de comunicarnos con perfiles de distintas áreas, es decir, nuestra habilidad, por ejemplo, de comunicarlos con personas de tecnología. E intentar hablar el mismo lenguaje. Tú hablabas de los agentes y por ahí habías leído yo también una noticia que decía que los que estamos en gestión de talento, recursos humanos, también vamos a estar gestionando agentes como colaboradores más. Entonces, bueno, que qué importancia la relación, ese vínculo estrecho entre tecnología y talento. Entonces, claro, eso implica que nosotros hablemos un lenguaje similar, que nos entendamos, que cuando hablamos de lenguajes de programación no huyamos a que, ah, bueno, no, pero es que eso es TI, eso yo no lo tengo que saber. No, no, es que hay cosas que ya tenemos que saber y ellos también saber temas de nosotros. Entonces, esa relación ya, esa simbiosis mucho más específica de hablar un lenguaje compartido para poder aprender adecuadamente. O sea, ya no hablamos de un área o de otra. Es decir, aquí hablamos de cómo compartimos un lenguaje que nos permita avanzar a todos, ¿no? Y en segundo lugar, el tema de entender las diferencias, porque seguramente un gran desafío que nosotros tenemos ahora en Venezuela es, bueno, cómo nosotros exploramos las mejores prácticas en los distintos campos en los que estamos, cómo nos estandarizamos con prácticas globales interesantes y competitivas para entonces montarnos también nosotros en la ola de la competitividad. Entonces eso requiere, por supuesto, una comprensión y un entendimiento no solo local, sino global, y por eso sumaría también esta habilidad como algo importante, clave. Sí, súper valioso, Maite. Además que me encanta que toques el tema de pensamiento crítico y de la interculturalidad y la transversalidad o interdisciplinariedad que necesitamos tener. O sea, hasta hace unos años era fácil pensar en los silos funcionales en las organizaciones. En este momento los silos no son viables. Entonces, en el momento en el que nosotros como gestores de talento nos conectamos rápidamente desde el pensamiento crítico con esa idea, entonces es que entendemos que tenemos que hablar con gente de tecnología, pero en un lenguaje en el que podamos compartir cuál es el camino para llegar al objetivo común. O sea, el objetivo siempre va a ser el objetivo común de la organización. Ahora,
cómo armonizamos nuestros propios modos de ser y de hacer, porque podemos ser muy distintos desde nuestras disciplinas, pero cómo armonizamos eso, ¿no? Y yo creo que has dado en el clavo con el tema de la comunicación, por ejemplo, eh, habilidades que damos por tácitas, por hechas, obvias, como el trabajo en equipo, como la colaboración, están allí en la base de todo lo que nosotros queremos alcanzar con ciencia de datos o IA agéntica. Entonces, sí creo que un aporte muy valioso de esta conversación es que entendamos que hay cosas básicas que nosotros necesitamos mantener, comunicación, trabajo en equipo, pero además, entonces, poder trabajar desde, bueno, esos otros modelos técnicos con los que tenemos que desarrollarnos. Excelente, buenísimo, ¿no? Yo creo que ha sido una transición maravillosa y un conjunto de conocimientos desde la primera pregunta en esta pregunta que fue más de transición hacia la segunda. Y ahora, en un mundo quizás que cada vez está más conectado, ¿no? ¿Cómo las empresas pueden, en este caso las empresas venezolanas, cómo pueden justamente equilibrar esas necesidades de ese equipo local con tendencias y demandas globales, justamente para preparar a sus colaboradores para crecer, bien sea dentro, y su incorporación fuera del país o con equipos que estén fuera del país? Bueno, yo creo que esta pregunta enlaza perfecto lo que hemos estado diciendo, ¿no? Definitivamente. Yo creo que una de las cosas que más entusiasma, bueno, al menos para mí lo que yo he visto en recientes entrevistas con talento joven es justamente eso, Adriana y Yoniray, de tener la posibilidad de hacer equipo y de trabajar con personas de distintos lugares que han tenido experiencias diferentes en aquello que para mí hoy representa un reto y en esa posibilidad de, ya no solamente de la movilidad, sino de ese intercambio, de ese contacto con perfiles globales. Cuando, en mi experiencia con talento joven, eso resulta un motivador y resulta una forma de mantenernos en constante evolución, ¿no? Ese intercambio con personas de otras localidades. Yo creo que a nosotros nos puede beneficiar mucho como país en este momento el poder hacer esa conexión. Yoniray, por ejemplo, hablaba de la academia y el entorno laboral y creo que, por ejemplo, a través de la universidad hay mucha facilidad para hacer alianzas con diferentes entornos y entidades dentro y fuera del país. Y creo que las organizaciones también están invitadas a ver justamente eso, cómo puedo yo enlazarme con este enfoque global para que traerme esa experiencia a Venezuela y ponerla en práctica. Entonces yo creo que en ese sentido el upskilling nos va a invitar a adaptar estándares globales en los diferentes roles en este momento, mientras que el reskilling lo que nos está invitando es a prepararnos para nuevas oportunidades. Y eso a nivel organizacional, como también a nivel de cada perfil o profesional. Es decir, yo hoy, por ejemplo, y Yoniray lo decía también hace minutos, cuando estamos hablando de la estrategia, esa estrategia, de acuerdo a las perspectivas que tenemos hoy, definitivamente no es solo local, es una perspectiva que va más allá de nuestras fronteras y que muestra oportunidades globales. Y si esto es así, yo tengo hoy que pensar cuáles son esas posiciones, cuáles son esas unidades que tengo en este momento y si están verdaderamente preparadas para atender esas oportunidades globales. Entonces, eso implica que yo tengo que dotar de experiencias globales a mi gente. Y allí hay un gran reto. ¿Cómo yo conduzco a las personas y a las posiciones clave que van a atender esas oportunidades globales hacia este entorno que les permita ampliar su mirada y sí, pensar en un futuro diferente, en un futuro retador y en un futuro donde yo me tengo que, no quiero decir competir, pero probablemente con estándares y con realidades que hasta ahora han sido bien distintas y específicas de nuestro país. Entonces yo creo que
por supuesto, nos tocará pensar en cómo estamos en diferentes términos. Y Johnny Ray también lo decía, en habilidades técnicas y habilidades actitudinales, desde dominio de idiomas hasta conocimiento de estándares globales, es decir, agilidad en gestión de proyectos remotos, técnicas o prácticas de calidad para gestionar procesos y proyectos. Es decir, aquí hay un abanico interesantísimo que una vez más parte, por supuesto, de la estrategia y la realidad particular de cada empresa o negocio donde estemos, ¿no? Sí, yo allí, siguiendo esa línea que plantea Mike, yo creo que una de las cosas interesantes que está ocurriendo es que nosotros tenemos que mantener constantemente una mirada interna y externa. Y a lo externo no es hablar de nuestro entorno inmediato, de nuestro sector, sino de inclusive con otros sectores, con otros países, con otras regiones que pueden ser totalmente distintas a la nuestra. Entonces, por eso, cuando Mike incorporaba el tema de la competencia intercultural, es una de las cosas que vamos a tener que trabajar en las organizaciones. No importa que yo no sea necesariamente una empresa global, es decir, yo no tengo por qué ser una empresa global o tener, o bueno, tengo la casa matriz en otro país y tengo operación en Venezuela. No necesito esa condición para entender que necesito conectarme con eso, porque yo puedo tener proveedores fuera, puedo tener aliados fuera, puedo tener, recordemos lo que está pasando con el trabajo remoto, yo puedo tener colaboradores que estando fuera forman parte de mis equipos, ¿ok? Y se conectan con ellos y ahí entender esa interculturalidad, las formas distintas de hacer. Una de las cosas que hace poco me tocó trabajar con una organización multilateral, donde, bueno, ellos operan en un montón de países, pero al final, tú ves, bueno, son gente que no se ve, que pueden pasar 2, 3 años trabajando juntas, solo viéndose como nosotros nos estamos viendo, y que tienen realidades distintas, horarios distintos, idiomas diferentes, y tienen que acompasar eso en una realidad que se llama proyecto, se llama resultado, se llama función. Entonces, el upskilling y el reskilling lo que viene es hacernos reflexionar sobre cómo nosotros desde talento tenemos la enorme posibilidad, oportunidad de influir desde nuestras capacidades técnicas en hacer que esa realidad inclusive genere bienestar. Y eso es algo, bueno, en lo que Maike ha trabajado mucho en los temas de bienestar y me gusta muchísimo su enfoque. Y creo que inclusive el hecho de que nosotros como organización podamos pensar en las grandes organizaciones y en aquellas que tienen esos componentes técnicos y regulatorios tan marcados, en crear sus propias universidades o academias corporativas, ayuda muchísimo porque empiezo a entender mi propia cultura, mis dinámicas y cómo eso entonces se incorpora en esa rutina de aprendizaje continuo. ¿Okay? Entonces, y el aprendizaje continuo, las posibilidades de tener equipos que trabajen de manera cohesiva, armónica, co-creando mejores realidades para la organización, al final genera bienestar. O sea, yo creo que mucho de lo que nosotros tenemos que pensar es no solamente acompañar a las organizaciones y que el upskilling y el reskilling ayude a generar resultados, es que la posibilidad de que eso genere bienestar individual y colectivo está ahí y está dentro de lo que nosotros como gestores de talento podemos incorporar desde hoy en el trabajo que hacemos. Sí, si me permites, hay una cosa que quiero apuntar por lo que acabas de decir, Johnny. Yo creo que el talento venezolano ya es global. Es decir, nosotros tenemos las capacidades de talento global. Lo que nosotros tenemos que hacer y las empresas, la invitación es a que desarrollen ese talento con esta mentalidad. Es decir, si nosotros queremos trabajar en la competitividad, si queremos asumir que tenemos una
perspectiva positiva y una proyección es entender que ya nosotros somos un talento global. Y si tenemos esta mentalidad, eso de alguna forma nos va a mostrar cuáles son esas herramientas, esas posibilidades, esos mecanismos para fortalecer esta mentalidad y en consecuencia nuestros programas de formación y desarrollo. Por supuesto que esto también tiene una responsabilidad particular de cada uno de nosotros como profesionales, evidentemente, y en todo. La formación y el desarrollo de nuestro perfil profesional no depende únicamente de lo que la organización en la que estemos en ese momento nos pueda proveer. Por supuesto que es una ayuda, pero sobre todo depende de cómo nosotros diseñamos nuestra propia carrera, de cuál es esa ruta que queremos. Y si yo creo, o mejor dicho, si estoy convencido que soy un talento global o quiero desarrollarme como un talento global, pues tengo que diseñar mi ruta, mi plan personal de aprendizaje para que eso ocurra. Entonces, estamos en el momento para hacerlo. Excelente, profes. Bueno, yo creo que ha sido un espacio de aprendizaje súper interesante y súper completo donde hemos justamente pues abordado distintos, este tema de upskilling y reskilling desde distintos puntos de vista, ¿no? Hablan, pasando por también la interculturalidad, el desarrollo de competencias tanto técnicas como blandas. Entonces, bueno, profes, muchísimas gracias a ambas. Por acá no tengo preguntas. Muchísimas gracias a ambas por toda esta información. Recordemos para quienes están acá como asistentes que esta masterclass está enmarcada justamente en el Diplomado de Gestión del Talento Humano que se desarrolla en alianza con Mercer Venezuela a través del CIAP y Relaciones Industriales. Y este diplomado se va a llevar a cabo en Caracas y Guayana entre el 16 de abril y el 6 de agosto. Entonces, bueno, les invitamos pues a sumarse a esta valiosa actividad y les deseo un súper feliz miércoles. Muchísimas gracias a todos. Un Muchísimas abrazote. gracias a todos, Adri, Maike, muchísimas gracias por este Gracias a espacio y a todos. los asistentes por habernos acompañado. Un placer. Abrazote. Así Un es, buen placer. día. Chaito, buen Chao. día.